Claro, hoy en día los derechos humanos se han visto, digamos, manipulados, afectados, incluso son una bandera de ideologías. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Llegó la hora con Teo Sánchez y hoy tenemos un súper invitado, un gran amigo, una persona que realmente habla de la vida nacional de Colombia y él es el doctor Alexander Jaimes. Bienvenido, doctor Alexander. Gracias por haber aceptado la invitación. Apreciado Teo, gracias a ti por la invitación y a todos los amigos de Llegó la hora con Teo Sánchez. Es un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes y listos a lo que haya que hacer. Bueno, no, venimos el tema del día hoy es derechos humanos porque nuestro querido y estimado doctor Alexander es especialista en eso. Nos va a hacer una breve introducción de lo que ha sido toda su vida en este trasegar y en especial vamos a estar acabando con el doctorado, con el honoris causa, ¿no? El premio honoris causa en un doctorado, ¿no? Que le dieron ahorita en Ciudad de Panamá, de las cuales vamos a estar pasando algunas fotografías de este gran evento y cómo este reconocimiento es a toda su vida en función de la parte pública y privada de los derechos humanos y también como empresario. Entonces, doctor Alexander, el micrófono es suyo. ¿Quién es usted y cómo es que llegó todo este premio? Bueno, muy bien. Gracias, Teo. Yo nací en un hogar cristiano, en un hogar ah, conservador, si se quiere, con unas tradiciones muy marcadas. Yo empecé a tener acercamiento, de lo que recuerde, con el sector interreligioso porque yo estudié en Juventud con una misión. Mi mamá estaba Jucum, haciendo, Jucum, sí, mi mamá estaba haciendo la escuela de liderazgo en Juventud con una misión, la que quedaba la sede y la que quedaba en la séptima, sí, más o menos con señor. 64, Sí, 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 yo. detrás de una bomba que había ahí en la Sí, séptima. Y mi mamá estaba embarazada, me acuerdo, ella me decía, mira, yo te tenía, el pastor, el hermano Wes Alman, sí. era su maestro, y entonces Wes Alman pone la mano en la barriga de mi mamá, mamá me cuenta, y me dice, este hombre va a dar guerra, este hombre, hay cosas que hacer con este hombre. Wow. Entonces yo dije, después de que mi mamá me contó, entendí muchas cosas. Y luego, ahí empezó todo. Luego empezamos una asamblea, en una iglesia de Asambleas de Dios. Mis papás ayudaron en el liderazgo en Asambleas de Dios. Luego ya se trasladaron a España. Y entonces todo el tiempo hemos estado conectados con el sector interreligioso en Colombia, y también con los derechos humanos y también con la academia y también con el sector empresarial. Ese ha sido nuestro escenario y siempre también ha sido transversal el tema educativo. Siempre hemos estado Excelente. conectados con el tema educativo en Colombia. Un resumen ejecutivo celestial de toda una vida y obra. Pero para que la gente pueda entender el porqué el premio y también el porqué el tema. ¿Cómo es que, por qué te llama la atención todo lo que estudiaste, los derechos humanos, cómo los derechos humanos también se fusionan con la parte empresarial? Porque la gente trata siempre de deslindar una cosa con la otra. Si no hay obra social, si no hay desarrollo económico, pues los derechos humanos normalmente siempre son vulnerados desde esa perspectiva, ¿no? Aguantando hambre, no tienen oportunidades y todo esto. Y cuando nos damos cuenta es que si no hay realmente un desarrollo empresarial productivo que garantice como todos esos mínimos vitales de cualquier ciudadano en el mundo, pues esto nunca va a suceder, ¿no? De que los derechos humanos se pueda, cualquier individuo a nivel global lo pueda vivir en plenitud. Entonces, haznos una línea de tiempo, cómo surge esa pasión, cómo comienzas a desarrollar todos los estudios, por qué cada uno de los estudios, porque es que tienes una larga hoja de vida y en ese nos vas articulando las experiencias y anécdotas que hayas vivido. Muy bien. 12 años, vamos a empezar desde los 12 años, de una línea de tiempo. Yo asistí a una iglesia de Asambleas de Dios donde la iglesia se llamaba Divina Providencia, donde el pastor era el pastor Joaquín González. Joaquín Fernández, perdón, Joaquín Fernández. Gran Y, amigo y en y paz descanse. sí, y el pastor Joaquín Fernández decía, necesitamos hombres y mujeres en Colombia que se formen
para llegar a cargos de liderazgo en Colombia. No puede ser que dentro de nuestras iglesias hayan tantos jóvenes preparados o tantos jóvenes con dones y talentos y estemos siendo gobernados por personas que no tienen temor de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, yo me quedé con esas predicaciones del pastor Joaquín. Yo dije, yo algún día quiero estudiar derecho. Empezamos a estudiar derecho, eh, terminamos la carrera, empezamos con especialización, luego terminamos la especialización, empezamos con una maestría en Derecho Administrativo. Y entonces me gradué como abogado, luego como especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, luego como magíster en Derecho Administrativo, luego empecé estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Zaragoza, en España, luego hice un doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social de la Universidad de Salamanca. Y esa ha sido mi trayectoria academia y hace 18 años somos docentes, hemos ocupado algún par de tareas como directores de posgrados en algunas universidades, profesores de pregrado y de posgrado en universidades en Colombia, en Washington y en España y en Colombia. Y ahí hemos estado en el sector académico desde 18 años. Y eso lo conecto con ¿por qué derechos humanos? Porque es que los derechos humanos son transversales. Uno. Dos. Totales. Los derechos humanos garantizan desde el artículo 11 hasta el artículo 42 y luego el 49, empezando por el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de formación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, entre otros. Así que derechos humanos es una política que abarca todos los derechos que garantizan la dignidad humana. Claro, hoy en día los derechos humanos se han visto, digamos, manipulados, afectados, incluso son una bandera de ideologías, ¿vale? Que han tergiversado la verdad de los derechos humanos. Pero los derechos humanos, cuando nosotros los empezamos a ver, ah, hay un desarrollo en el año 539 a.C. Bueno, realmente 1532 a.C. con el famoso Código de Hammurabi, que hoy es una estatua Sí. de 2 metros 10 centímetros que está en el Museo del Louvre. Luego viene el 539 a.C., con ese el famoso cilindro de Ciro. Pero luego la Biblia es uno de los él es el antecedente más directo de los derechos humanos porque la Biblia centra todo el evangelio, lo centra en la dignidad de la persona humana y en el reconocimiento del Creador. Y por esa razón la dignidad humana se resalta tanto en el Nuevo Testamento. Así que luego se volvió más famoso los derechos humanos con Revolución Americana, Revolución Francesa, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece la Carta de Derechos Humanos Universales, y luego esa carta se introduce en la mayoría de constituciones del mundo, empezando por la Constitución Americana, que fue la primera, luego la sigue la francesa, y evidentemente tenemos un desarrollo constitucional desde 1700 hasta la fecha, que es lo que tenemos hoy. Constitución del 91 incorpora derechos humanos y empezamos con toda la pelea y con todo el desarrollo de derechos humanos en Colombia. Y entonces, no necesitamos una otra constitución, no necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que necesitamos es que los derechos que están, que son transversales, se cumplan. Querido Teo. Alexander, maravilloso todo lo que nos acabas de compartir en línea de tiempo. No conocía el cilindro. El código cifra del cilindro, ¿no? Sí, sí. Hoy aprendí algo nuevo, súper celestial. Pero tocaste algo que realmente quisiera de pronto que desarrolláramos un poquito más, y es esas narrativas ideológicas y filosóficas que se han abrogado la institucionalidad de los derechos humanos y que desafortunadamente hoy están totalmente desdibujados, ¿no? O sea, pareciera que los derechos humanos pertenecieran a una narrativa o a un imaginario ideológico filosófico y no a la realidad como fue constituida en 1946. Tú me corriges la fecha. Y cómo sucede esto, o sea, cómo es que se empiezan todas estas narrativas a abrogar estos derechos humanos y cuál puede ser la solución también, ¿no? Porque cuando entendemos que los derechos humanos son inalineables para todo ser humano, independientemente su etnia, su origen, su género, cualquier cosa,
pero es para toda la gente. Entonces, cuéntanos un poco desde cuándo esto se empieza a tergiversar, se empieza a desdibujar y cómo crees que pueda ser la mejor solución, porque es bueno mostrar el problema, pero cuál es la solución o las soluciones que tú ya estás dando desde el espectro en el que tú te mueves y en el que tú eres influyente, qué soluciones se pueden dar a eso. Muy bien, empecemos con lo primero. Los derechos humanos no son una creación nueva realmente. Los derechos humanos tienen un desarrollo desde 1537 antes de Cristo con el famoso cilindro, con el famoso Código de Hammurabi. Ese Sí, Código de Hammurabi creó algo que se llamó una justicia retributiva, no restaurativa, sino retributiva. Y allí empieza, cuando uno va al Museo de París, al Museo de la Louvre, uno ve, por ejemplo, cuando traduce que efectivamente dice ojo por ojo y diente por diente, si alguien vacía el ojo de alguien, hay que vaciar su ojo, si alguien mata a alguien, hay que matarlo, si alguien rompe el hueso de alguien, hay que matarlo. Y ahí se establece un principio de justicia retributiva. En penal, la justicia retributiva evidentemente tiene un protagonismo importante. Y luego viajamos y nace nuestro Señor, el Señor Jesucristo y vemos algo particular y es que Jesús dice, ustedes han escuchado eso de ojo por ojo y diente por diente. Bueno, se refería al código de Hammurabi, porque es que en el código de Hammurabi ese ojo por ojo y diente por diente, ¿te ven? Era vigente. Jesús dijo, ustedes han escuchado ojo por ojo y diente por diente. Ahí se refería al código de Hammurabi. Y luego Jesús pasa todo el Antiguo, el Nuevo Testamento en el principio de la dignidad humana. Luego, en el año 539, se crea el famoso Bill of Rights en Inglaterra, la famosa Carta de Derechos. Luego viene una Carta de Derechos, la Carta Magna de Juan Sin Tierra, luego un Bill of Rights, luego una Revolución Americana, que fue la primera constitución, y desarrolla la constitución el principio de independencia, o más bien, la constitución fue el desarrollo de un grito de independencia en los sí, Estados Unidos basada en tres principios: la vida, la libertad y algo que me parece fantástico es la búsqueda de la felicidad. Vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Muy bien, con excelente. bases protestantes, en principio. Luego Francia lo retoma porque Francia es experto en copiar cosas, ¿no? Y la potencializan. Querido Teo, cuando uno va a comer una hamburguesa a un X lugar, uno pide la hamburguesa con papas francesas en combo. Pues resulta que esas papas no son francesas, sino esas papas son belgas. Porque en Bélgica, cuando uno va a Bélgica, uno en las esquinas es como aquí en Colombia encontrar empanadas en la esquina. En Bélgica es papas. Así que Bélgica hace famosas, perdón, Bélgica desarrolla el tema de papas, pero Francia hace famosas las papas. Así que cuando vamos a comer un combo de hamburguesa, pedimos papas francesas, pero realmente no son papas francesas, son papas belgas. Entonces, cuando usted vaya a un lugar, pida papas belgas con el combo y la señora va a quedar loca, pero usted le va a decir, es, venga, no son belgas, no son francesas, sino son belgas y le va a echar la historia. Entonces, vuelven el tema famoso, sin embargo, ahí empieza a tergiversarse con la Revolución Francesa y la Ah, masonería listo. el tema de los derechos humanos y el tema del exceso de las libertades individuales. ¿Está bien? Ah, wow. Y ahí es donde empieza realmente a tergiversarse el tema con varios puntos de vista, incluso los puntos que inspiraron la Revolución Francesa y la Constitución Francesa son masónicos. Entonces, en ese orden de ideas se empieza a tergiversar el tema con un propósito. Y hoy lo vemos, el tema del objetivo de la Agenda 2030, entre otras cosas, no es nueva, simplemente es un desarrollo, ¿vale? Que se crea con el propósito de tergiversar las libertades y, entre otras cosas, minimizar, por ejemplo, la población, hacer Sí. un ejercicio de control, crear un escenario de control del Estado sobre la familia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde se empieza a tergiversar hasta lo que hoy tenemos y es lo que hemos visto frente a, por ejemplo, la protección excesiva al aborto, la protección excesiva al libre deterioro de la personalidad, que más que desarrollo es un libre deterioro de la personalidad, entre otras cosas, que la vemos mimetizada, ¿vale? Sí. En colegios, en jardines, en universidades, en políticas públicas, en propagandas, economía, en finanzas, ¿está bien? Entre otras cosas. Wow, sí, ahora entiendo. Sí, y cuando tú haces la investigación de tiempo y ves los discursos, no han cambiado en su esencia.
de Total, la Agenda 2030. total. Es específicamente, bueno, soluciones. Muy ¿Qué bien. solución se está dando? ¿Qué soluciones se pueden dar? ¿Y cómo podemos contrarrestar como toda esta ventisca de la Agenda 2030 que toda la gente, yo quisiera entender eso, Alexander. La gente, o sea, el común de la gente a nivel global ve la Agenda 2030 como lo más guau, ¿no? O sea, eso lo tenemos que hacer, pero no se preocupan por leer ni investigar de cuáles son las realidades, ¿no? Cuando los pocos que se empiezan a investigar y a leer dicen, no, pero ¿cómo es esto? Nos quieren controlar, nos quieren reducir, porque he escuchado ese tipo de comentarios y de gente que uno dice, wow. Entonces, ¿cuáles crees que sean las soluciones para empezar, no a contrarrestar, sino más bien a mostrar la evidencia de la verdad y de la realidad y de los hechos que, que desde la misma historia de la humanidad hasta el día de hoy siguen, ¿no? Que es un principio natural y que el Señor Jesús lo estableció, ¿no? En todo lo que es el núcleo de Él como Salvador y el que hizo la redención de todo el mundo, ¿no? Desde un enfoque de quién es todo el mundo, ¿no? Familias, ¿no? Así es. Segunda de Pedro dice estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que ser sal y luz. Y una de las cosas importantes en las que hemos trabajado muchos años es en la educación. Y la educación no por obtener un título, sino la educación para obtener sabiduría y conocimiento. Conocimiento para llegar a la sabiduría. Leer es importante. No Sí. solamente redes sociales, no, 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 eso es un pequeño porcentaje. Lean, lean. Y para los que están, las personas que están viendo, miren, si adquiriéramos la cultura de leer, sería absolutamente fantástico el desarrollo. Y eso se vería reflejado en nuestras economías, en nuestras finanzas. Leer. Podemos llegar a leer 52 libros al año. ¿Cómo leo 52 libros al año? Uno semanal. ¿Cómo leo un libro semanal de 200 hojas? Fácil. Se pueden leer 55 hojas, 60 hojas diarias. ¿Cómo me leo 60 hojas diarias? Es una locura. Antes de bañarse, después del almuerzo, y en lugar de gastar tanto en el celular antes de acostarse, pues ahí están las otras 20 hojas, 60 hojas diarias, facilito para leer 52 libros al año. Número uno. Número dos, hay que definir a quién seguimos. Hay que definir a quién seguimos en redes sociales. Hay que definir a quién estamos escuchando. Nosotros somos el porcentaje de las personas con las que nos rodeamos. Si usted se rodea de gente que no le propone nada en su vida, pues evidentemente usted no va a ser tan positivo como debería. Somos el porcentaje de las personas con las cuales nos rodeamos o de las cuales permitimos que nos influencien. Cuatro, o tercero, el tema espiritual es absolutamente importante. Incluso los ateos, gurús en coaching personal, una de las cosas que recomiendan es su parte espiritual. Sí. Sí que es absolutamente importante. Ahora, y con esto cierro, cuando está, como en nuestro paso por el Ministerio del Interior, como directores nacionales de derechos humanos, se desarrolló una tesis, o más bien una política de las 3 P's: prevención, protección y promoción de derechos humanos. Eso tiene que ir de la mano. Prevención. Oiga, vamos a hacer estrategias para que no maten a la gente en Colombia, entre esos a nuestros pastores. Número uno. Número dos, prevención. Protección. Perdón, protección. Prevención. Ojo, hay que adelantar herramientas previas para evitar la vulneración de derechos. Pero hay una P que va pegada a la garantía de derechos y es la promoción de derechos. Oiga, hay gente que en el territorio no tiene con qué comer. Hay gente que de verdad la está pasando muy mal. Hay gente que recibe 5.000 pesos diarios cuando recibe. Es una cosa impresionante. ¿Y qué vamos a hacer entonces con la promoción de derechos? Y creamos algo que se llamaba el Banco de Proyectos. Hicimos escuela de líderes, formamos a más de 10.000 personas gratuitas en todo el país de manera virtual con la ESAP, en convenio que hicimos con la ESAP. Pusimos un dinero para que a través de la ESAP y a través de ICETEX muchas personas pudieran acceder a becas gratis para educación, y eso hay que dar promoción. La iglesia cristiana tiene un enfoque social
impresionante en Colombia. El sector interreligioso es un componente de la paz en Colombia. ¿Ven? Así que en ese orden de ideas, esas son las 5 estrategias en las que hemos trabajado durante mucho tiempo y seguiremos trabajando para aprender a garantizar, a conocer nuestros derechos y aprender a garantizarlos de manera estratégica. Alexander, excelente, porque ahí incluiste una pregunta que te iba a hacer, ¿cuál había sido tu proceso en el gobierno del señor presidente Duque, que fue para mí extraordinario? Pero, ¿cuál crees que fue el mayor o los mayores desafíos con respecto a todo lo que se habla de la implementación de la paz y toda esta cuestión? Que sé que la Oficina de Derechos Humanos, cuando estuvo en tu cargo, fue muy activa en eso. ¿Cuál crees que fue el mayor desafío o desafíos que ocurrieron en todo ese proceso? Porque acuérdate que hubo mucho señalamiento contra el presidente Iván Duque, que no se había hecho nada, y lo que yo vi fue otra cosa, que se hizo mucho. Entonces, cuéntanos algo de eso, por Muy bien. favor. Hay algo que hace mucho daño, son las narrativas, de un lado o del otro, de un lado o del otro. Las narrativas son perversas. Lo cierto fue que a través de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a quien tenía la responsabilidad de sacar adelante, de implementar el proceso de paz, se hizo, y a través de los PEDET y del programa PENIS en Colombia, se hizo muchísimo, muchísimo. Yo estuve viajando, incluso tuve algunas reuniones donde la institucionalidad entera llegaba a la región y desde en el marco de sus funciones decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo no fui, yo fui escéptico al proceso de paz en principio, por muchas preocupaciones que teníamos. De hecho, fui parte del equipo que estuvo con el tema en el proceso propiamente el plebiscito y fui muy escéptico con el tema, pero luego, años después, tuve la responsabilidad como gobierno de poner un componente y eso se llama Plan Marco de Implementación. Y es que teníamos un componente dentro de la Dirección de Derechos Humanos en función de la paz. Y uno de los componentes es una política pública de no estigmatización. Y cuando tan pronto llegamos, la echamos adelante. Y hay otra política. Una vez en un Consejo de Ministros, el presidente Duque le ordena al ministro, a quien aprecio mucho, al doctor Daniel Palacios, le ordena, mire, tenemos 4 meses para sacar la política pública, ese COMPES. Pero, presidente, un COMPES no se saca en 4 meses. Presidente, un COMPES puede durar 2 años, 3 años, 4 años, porque un COMPES, ¿qué es? Es una política pública donde toda la institucionalidad se mete a desarrollar una política. El presidente, yo estuve en esa reunión en septiembre. Estuve presente en esa reunión en septiembre. El presidente, y le decimos, presidente, en 2 años se saca eso. Me dice, no, no lo quiero en 2 años. Quiero implementar y quiero hacer todo para implementar el proceso de paz en 4 meses. Pero, presidente, Wow. 4 meses es en diciembre. Sí, lo quiero lanzar el 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pues, ¿qué tocó hacer? 4 meses, casi no dormíamos, viajamos, fuimos a Cauca, fuimos a Santander, estuvimos en Cali, implementando y territorializando el COMPES 4063. Lo logramos, se sacó adelante y el 10 de diciembre el presidente Duque lo lanza en el auditorio de la Defensoría del Pueblo y tiene una política que no solamente era para el gobierno, sino abarcaba este gobierno y va hasta el próximo año 2025. Eso por mencionarte uno de los grandes retos que tuvimos Sí. en el gobierno presidente. No, wow. Gracias, Alexander, porque yo tuve la oportunidad de estar como en algún proceso de esos, haciéndolo visible con respecto al COMPES, y eso es extraordinario. No sabía que se lo habían sacado en 4 Así meses. es, 4 meses. 4 meses es tiempo récord, porque normalmente mínimo son de 2 a 4 años que se Sí, saca no, eso. no. Y bueno, Una anécdota curiosa de eso. En esa reunión estaba el que era subdirector de planeación y cuando terminamos, cuando el presidente nos dice, lo quiero en 4 meses, pues nos mirábamos y decimos, pero, claro, pero, todos. pero el presidente está loco. Presidente, esto no lo podemos sacar en 4 meses, nos decíamos para nuestros adentros. Pues le cuento que salimos muy preocupados, pero no hubo nada que hacer. En 4 meses sacamos ese COMPES y entró, no solamente eso, sino muchas políticas Sí. para garantizar derechos humanos en el país. Y ojo, no solamente para el sector de gobierno, no, principalmente para el sector de oposición. Wow. Bueno, ya saben la historia, Dios mío, el experto acá en derechos humanos y
hemos tenido toda una cátedra hoy, una especialización, un doctorado, un postdoctorado, bueno, todo, porque todo esto no se ve así nomás. Y estamos privilegiados y honrados, Alexander, por todo este conocimiento, toda esta transferencia, toda esta historia de vida, porque lo has vivido y has hecho parte de la transformación de esta nación, porque eso es de admirar y sé que vas a seguir haciendo parte, estás siendo parte y vas a seguir siendo parte de toda esta transformación de Colombia. Entramos en la recta final y es cómo es que ocurre. Apenas la semana pasada yo vi las fotos, hay un gran amigo ahí en común, el pastor Benjamín Foxman, que me alegró mucho ver toda esta cuestión. ¿Cómo es que se da todo este proceso, todo este reconocimiento? ¿Y por qué Israel? ¿Por qué una universidad israelí? ¿Por qué en Panamá y no en Colombia? Bueno, ahí me saltaron muchas preguntas, dije, pero mejor se las hago directamente ahí en cámaras espontáneamente Sí. para que nos cuentes cómo fue la experiencia. Ahí vamos a estar pasando fotografías de todo lo que fue este gran evento, fue maravilloso. Esos trajes siempre son despampanantes, o sea, son espectaculares. Entonces cuéntanos cómo fue todo ese proceso. Bueno, muy bien. Eh, el Colegio Internacional de Doctores presenta mi hoja de vida a la a la Universidad Remzion de Jerusalén. El rector es el pastor y teólogo Benjamin Crossman, un hombre espectacular. Yo creo, tengo que confesar que no lo conocía. Y entonces ellos van por todo el mundo con una empresa, o más bien, van con todo el mundo y sientan a científicos y a doctores del mundo, ¿listo? Wow, Y son los que presentan a candidatos a universidades del mundo, universidades en Asia, en América, en Centroamérica, y en Europa. Y hay tres tipos de doctorado. Un doctorado perfecto. es el doctorado académico, donde te Sí, matriculas, haces una tesis, en fin. El otro doctorado es un PhD o un doctorado en filosofía. Y el otro doctorado es el doctorado honoris causa. El doctorado honoris causa es el que otorga una universidad en el mundo, ¿está bien? Por la decisión de la junta directiva, el consejo académico de la universidad, después de haber estudiado la hoja de vida, después de conocer quién eres, después de hacer un estudio largo y dura claro. años, realmente dura años haciendo el estudio de cuánto tiempo se demora el tema. Y bueno, finalmente, cuando llega más o menos hace un mes, llega a mi WhatsApp, bueno, ya mi correo electrónico, em, el reconocimiento, donde me dicen que la Universidad de Jerusalén después quiere hacer un reconocimiento a su experiencia académica, a su trayectoria académica y a su trayectoria laboral, específicamente en materia de derechos humanos y en materia de educación en Colombia. Pues para mí fue una sorpresa, fue un honor, Claro. fue muy grato. Y aparte de eso decía, y vamos a tener la ceremonia en Panamá. Este año es en Panamá. Casi todos los años hacen en varias Rotan en partes del diferentes mundo. partes del mundo. En varias partes del mundo. Entre otras cosas, el otro año va Va a a ser ser en acá en Colombia Colombia, por fin. por primera vez. Me Ah, reuní con el presidente y le dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en Colombia? Me dijo, hagámosle, porque hagámoslo en San Andrés o hagámoslo en Cartagena. súper. Fantástico. Entonces viajamos a Panamá y pues todas las personas del mundo, son como unas 100, viajan a Panamá y allí es donde me entregan el reconocimiento. Wow. ¿Y qué se siente con todo ese atuendo y con toda esa vaina? No, es una cosa súper chévere, es una cosa súper chévere porque yo era uno de los más jóvenes, Teo. Sí, claro, es que por eso también estoy sorprendido. Había gente que recibía otras distinciones como doctor honoris causa en Sí, filosofía, y había una señora que tenía como, cuando le dieron su hoja de vida, tenía como 15 doctorados y como 18 honoris causa, y eran personas ya de edad, sí, ¿no? sí, Personas sí, de edad, personas de más de 70 años, sí. y yo era el más peladito. Y entonces, Yo puedo creer que era el más joven de todo el grupo. ¿Puedo decirlo? Claro que sí. y me sorprendió el tema Sí, porque eran personas demasiado, además son científicos sí. que han patentado vacunas, han hecho una cosa, gente increíble. Y es la comunidad científica mundial. Entonces el tema es súper interesante porque la academia muy pocas, o más bien,
reconoce el tema de la academia, pero quiero hacerte comentarte algo. Cuando la gente pasaba, ahí en mis redes sociales está pues parte del el agradecimiento ahí en Alexander Jaimes Medina, estoy en Instagram como Alexander Jaimes Medina, en Facebook como Alexander Jaimes Medina. Eh, Toda la gente me sorprendió, Teo, que cuando pasaba, lo primero que hacía era darle gracias a Dios. O sea, le doy gracias a Dios, Ah, a mi familia, en fin, siempre le daban gracias a Dios. Y esa comunidad científica en el mundo, que es a veces tan escéptica, a veces sí. atea, todos decían, reconocemos la grandeza de Dios y le daban gracias a Dios. Y dije, oiga, pero qué buena esta vaina, que la comunidad científica antes era atea, pero hoy la comunidad científica en el mundo se está dando cuenta que precisamente la fe, ¿vale? Está confirmando la ciencia. Eso me parece fantástico. Para contarte esa No, o anécdota. sea, es una anécdota súper celestial. Bueno, entramos en la recta final, Alexander. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a las presentes y futuras generaciones que están pensando en estudiar, están estudiando y están recién egresados en el área de las ciencias sociales o en el área del derecho o en cualquiera de estas carreras que son afines a la defensa y divulgación de los derechos humanos? ¿Qué mensaje práctico tú les puedes decir que pueda decir, uy, vea, esto lo agarró porque realmente lo necesitaba? Muy bien. 5 consejos. Primero, lo importante no es tener títulos. Lo importante es ser productivo. ¿Qué haces con títulos si no tienes con qué comer? Lo importante es ser Excelente. productivos. Número uno. Número dos, estudien porque es importante estudiar, ¿está bien? Porque ustedes necesitan desarrollar sus habilidades o los dones y talentos que Dios ha puesto en ustedes, necesitan potencializarlos y solos no lo van a hacer. 3, necesitan seguir, escuchar, leer gente que puede marcar su vida positivamente. 4, nunca, pero nunca se olviden de Dios. Si usted en este momento me está viendo, me está escuchando, y está pasando por una situación difícil en su vida, economía, salud, lo que sea, desesperanza por situaciones en Colombia o lo que sea, piense que estamos viviendo en la época del futuro. Estamos viviendo donde Dios nos tiene. Pudimos haber vivido hace 200 años, pero estamos viviendo en el futuro. Si nuestros antepasados, por ejemplo, si nuestros bisabuelos viajaran el mundo, en el tiempo y llegara hoy, se sorprendería con cosas como la nevera, como el agua caliente, Sí. como la luz. Esto hace 200 años no existía, como la carretera, como las redes sociales. Hoy tenemos información y noticias al instante del celular. Antes la carta duraba 2 meses en llegar y era en burro. Antes comíamos lo que se movía vivo o tocaba conservarlo con sal. Hoy lo congelamos en la nevera. Estamos en el Excelente. futuro. Y quinto y último, ah, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Estad siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia razón de todo el que demande algo de ustedes. Nadie te puede menospreciar por ser joven. Todo lo contrario, vuelvas en ejemplo de todo el que demanda razón de la esperanza que hay en ustedes. Dios los bendiga siempre. Un saludo muy especial desde aquí. Wow, no, Alexander, gracias, hermano. Muy agradecido por haber aceptado esta invitación, este espacio. Gracias por haber compartido todo este conocimiento, que este video va a quedar ahí en las redes donde ustedes lo van a poder ver, lo van a poder disfrutar y déjenos sus comentarios, preguntas, reflexiones para que nosotros podamos entender cuál es el alcance y todo lo que está sucediendo en sus vidas. De nuevo, Alexander, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A todos los que se conectaron con el programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez, los esperamos en un nuevo programa con un nuevo invitado. Dios los bendiga. Bye.